la regulación de la temperatura. Eso, cigarrita, eso. O sea, esta clase tiene dos partes, chicos. La regulación de la temperatura normal y la fiebre. Ya van a ver por qué son dos mecanismos diferentes. La temperatura corporal se mantiene, como todos sabemos, en un rango de 36,5 a 37 grados centígrados. Ese es el rango en que más o menos se mantiene la temperatura corporal. Nuestra temperatura corporal se puede medir, como sabemos, ¿verdad? Oral, rectal, axilar, hasta en la piel, como vemos últimamente, en los dispositivos que hay para detectar la temperatura. La temperatura corporal se rige por el hipotálamo. O sea, el centro termorregulador de la temperatura se encuentra a nivel del hipotálamo. O sea que el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene una temperatura de 37 grados en condiciones normales, porque en el hipotálamo hay un centro de referencia hipotalámico en el área preóptica del hipotálamo que se mantiene a 37. Es decir, nuestro cuerpo está a 37 porque la temperatura del hipotálamo se encuentra también en 37. Pero si la temperatura de nuestro cuerpo se modifica, también se modifica las respuestas reflejas para llevarnos a 37. El centro hipotalámico siempre está en 37, pero la temperatura que se informa al hipotálamo de nuestro cuerpo puede subir o puede bajar. Pero al compararse con la de 37 en el hipotálamo, se van a dar una serie de respuestas reflejas. O sea que todo es un arco reflejo como vemos en la lámina. La temperatura central está en 37 del hipotálamo, pero si hay un desbalance, es decir, la temperatura que se informa está por debajo de 37, entonces se activa un arco reflejo que tiene el estímulo 1, el número 1, el estímulo. La temperatura está por debajo de 37. Entonces eso lo detectan los receptores, se activan las vías aferentes, va al centro hipotalámico, y las vías eferentes llevan a los efectores cambios para volver esa temperatura que estaba por debajo de 37 nuevamente a 37. La corporal. Por lo contrario, si la temperatura que se informa al hipotálamo es mayor de 37, entonces ese es el estímulo, la temperatura mayor de 37 la detectan los receptores, vías aferentes, centro que está en 37 en el área preóptica del hipotálamo, y las vías eferentes y efectores tienen las respuestas reflejas para llevar nuevamente nuestra temperatura corporal a 37. Por eso es que algunos libros de fisiología comparan al hipotálamo como un termostato, como el termostato que tienen los carros, ¿no? Como un termostato. Una vez más, siempre el hipotálamo está a 37. Nuestro cuerpo es el que va a variar la temperatura por debajo o por encima de 37 y se activan los arcos reflejos. Siguiente slide, cigarrita. Siguiente slide. Aquí está. Aquí está. En este ejemplo de esta diapositiva hay disminución de la temperatura de la piel, los termorreceptores cutáneos, porque hay dos tipos de receptores, los termorreceptores cutáneos y los termorreceptores centrales. Entonces, el hipotálamo, ¿qué temperatura tiene? 37 grados, 37 grados. Pero entonces, si de pronto
entro a un ambiente frío, entro a un lugar donde el aire acondicionado está bien frío, es decir, la temperatura es bien baja. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi temperatura de la piel? ¿Qué le va a pasar a mi temperatura de la sangre? Van a disminuir. Entonces, los termorreceptores cutáneos y los termorreceptores centrales, ¿qué van a detectar esos termorreceptores? Que la temperatura está disminuida. Ejemplo 36, ejemplo 36. Los termorreceptores detectan. Recordar que los termorreceptores son fibras nerviosas. Y esos termorreceptores son, ¿qué fibras nerviosas son, profesora? Recordar que las fibras nerviosas del frío son las A delta. Las fibras A delta mielinizadas son las que detectan el frío. Entonces mandan la información al hipotálamo. ¿Y el hipotálamo en qué temperatura está el hipotálamo? En 37. Entonces, cuando se detecta en el hipotálamo que la temperatura informada de los receptores es 36, pero el hipotálamo en el área preóptica está en 37, entonces, ¿qué mecanismos se van a activar en el cuerpo? Las vías eferentes y las respuestas reflejas, las que se van a activar son aquellas que van a traer como consecuencia que se produzca y se conserve calor. Voy de nuevo. Los termorreceptores cutáneos y los termorreceptores centrales. Los cutáneos están en la piel, los centrales están en las vísceras, en la sangre. Y entonces detectan que hace frío. La temperatura que ellos están detectando es 36. La temperatura del hipotálamo es 37. Entonces las respuestas reflejas van a ser respuestas reflejas que me van a permitir producir calor y conservar calor. Y es por eso que en el músculo esquelético vienen los temblores o una respuesta que viene de corteza cerebral, es voluntaria, me empiezo a mover. Ay, pero ¿por qué te estás moviendo tanto? Porque hace frío. O sea que las respuestas reflejas incluyen dos tipos de respuestas. Respuestas inconscientes que están dadas principalmente por el sistema simpático y respuestas conscientes que vienen de corteza cerebral, que son moverse para calentarse. ¿Qué otra respuesta consciente hay? Voy y busco un abrigo, voy y busco un abrigo. Esta es otra respuesta consciente. Entonces, también tengo la descarga simpática a las arteriolas cutáneas y tengo vasoconstricción. Tengo también la descarga simpática al músculo piloerector de la piel y tengo entonces piloerección, la llamada piel de gallina. Y la médula suprarrenal, ¿qué va a liberar la médula suprarrenal? La médula suprarrenal va a liberar adrenalina. Y esa adrenalina va a aumentar la respuesta metabólica. ¿Qué respuesta metabólica va a aumentar esa adrenalina? Va a aumentar, entre otras, la lipólisis, ¿verdad? Va a aumentar, ¿verdad?, la glucogenólisis. Y toda esa respuesta metabólica, en esas reacciones, va a producir calor. O sea, ¿lo ven? Y al producir calor y al conservarse calor, ¿por qué yo digo producir calor y conservarse calor? Porque producir calor es lo que me va a dar moverme. La respuesta inconsciente del músculo esquelético, los temblores, se desdobla ATP, eso produce calor. La adrenalina favoreciendo la lipólisis, los procesos metabólicos, eso produce calor. Pero la descarga simpática, la vasoconstricción por alfa 1 y la piloerección por alfa 1, eso conserva calor, porque la vasoconstricción va a disminuir la exposición de los vasos sanguíneos, ¿verdad?,
al ambiente y voy a conservar ese calor. Voy a conservar calor. ¿Lo ven, chicos? Entonces esa es la respuesta normal cuando entro a un cuarto frío. Cuando entro a un cuarto frío, hay una parte refleja y otra parte que es conductual. Busco abrigo, me muevo. Siguiente slide. Cigarrista se fue. Cigarrista, siguiente slide. ¿Será que se desconectó Cigarrista? Voy a Voy, ver. profe, voy. Es que no se pasa, no sé. A ver. A ver. Bueno, Cigarrista, hay 69. Tú los ingresas. Ok, bien. Entonces seguimos. A ver. Ok. Profe, eso sonó bien bonito lo que explicó, pero vamos a ver the real life. Vamos a ver lo más profundo. Vamos a ver lo más profundo. Todo es cuestión de neuronas. Todo es cuestión de neuronas allá en el hipotálamo. Entonces no se estresen, no se estresen. No se estresen. Algunos deben estar pensando en este momento. Ay, gracias a Dios no dio esa clase porque entonces mire este enredo que hay aquí. No, esto no es ningún enredo. Esto no es ningún enredo. Miren. ¿Qué estábamos diciendo? Miren la lámina, no se estresen. Y ahí les puse en la lámina para que lo tengan lo que significan todas las claves, ¿no? Recuerden que la vía normal de la temperatura, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la vía normal? La vía normal consciente de la temperatura sería primera neurona, ganglio de la raíz dorsal. Segunda neurona hasta dorsal. Tercera neurona, BPL, y llega a la corteza sensorial. Esa es la vía de temperatura del cuerpo. Pero ahora bien, la vía de la temperatura de la cara, primera neurona, ganglio de Gasser. Segunda neurona, núcleo espinal. Tercera neurona, BPM, en el tálamo, para sentir el cambio de temperatura. Pero ahora vamos a hablar un poquito más profundo de lo que sucede a nivel del hipotálamo con las neuronas. Entonces, miren, las neuronas que están en este esquema, que tienen color verde, esas secretan glutamato. Esas secretan glutamato, las verdes. Y las neuronas que están en rojo, ¿qué es que ustedes creen que van a secretar las que están en rojo, chicos? Si están en rojo. A ver, ¿quién me dice algo? Las rojas, ¿qué creen? Las verdes son las de glutamato. ¿Y las rojas serán de qué neurotransmisor creen ustedes? A ver. Si están en rojo. ¿Qué me dijeron? GABA. GABA. Y chicos, esas van a liberar GABA. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a nivel del hipotálamo está el centro integrador de la temperatura. Quiere decir también que cuando se detecta el frío, los receptores de frío son las terminaciones nerviosas libres de las fibras A delta. Cuando se detecta calor, los receptores son las terminaciones nerviosas libres de las fibras C, las amielínicas. Entonces, la información, además de ir a las estaciones de relevo, que les dije, fíjense que la información de calor y frío, atención, miren la lámina, la información de calor y frío va, además de ir a las estaciones de relevo que ya sabemos, va al DRG. ¿Qué es el DRG? El DRG es el ganglio de la raíz dorsal. Luego también va a SCI. ¿Qué es SCI? En la lámina es la lámina 1 del acta dorsal de la médula espinal. Y de ahí la información se va al tallo cerebral. Y la información en el tallo cerebral llega a LPB. ¿Qué es LPB? El núcleo parabraquial lateral del mesencéfalo. Y de ahí se va al hipotálamo. ¿Y a qué parte del hipotálamo se va la información? A MNPO, que es el núcleo preóptico
mediano de la región preóptica del hipotálamo. Y de ahí la información se va a MPO, que es el área preóptica medial de la región preóptica del hipotálamo, que es donde se encuentra el centro integrador. O sea que en el hipotálamo, muy importante las conexiones que hay a nivel del área preóptica medial de la región preóptica del hipotálamo. Esas neuronas que están allí son que todas las neuronas que están ahí en el área preóptica medial de la región preóptica del hipotálamo, MPO, donde está el centro integrador. Todas esas neuronas, como lo están viendo, ¿qué liberan todas esas neuronas? GABA. GABA. Entonces, ¿cómo trabajan esas neuronas? Esas neuronas le mandan información al núcleo dorsomedial del hipotálamo. DMH es el núcleo dorsomedial del hipotálamo. Y de allí se envía información a neuronas que llegan a dónde, mire, para hacérselo más fácil, a los vasos sanguíneos, a la glándula sudorípara, al corazón, al tejido adiposo y al músculo esquelético. Entonces vamos de nuevo con lo mismo que les expliqué. Es lo mismo que les expliqué, pero ahora vamos a involucrar a las neuronas. ¿Qué sensación habíamos explicado? La sensación de frío. Habíamos explicado la sensación de frío. Entonces, miren la lámina. Si hay sensación de frío, entonces, ¿qué pasa a nivel del núcleo preóptico mediano de la región preóptica del hipotálamo? ¿Qué pasa? Se activa una neurona a ese nivel que libera ¿qué? ¿Qué libera esa neurona? GABA. Entonces, si esa neurona se activa y libera GABA, va a liberar GABA sobre quién? Esa neurona va a liberar GABA sobre las neuronas del núcleo, ¿verdad? Perdón, sobre las neuronas del área, ¿de qué área? Preóptica medial de la región preóptica del hipotálamo, sobre MPO. Entonces, ¿qué va a hacer sobre esas neuronas? Si se liberó GABA sobre esas neuronas, si se libera GABA sobre esas neuronas ejercen su función inhibitoria o no la ejercen. A ver, ¿qué me contestan? No la ejercen. No la ejercen. Excelente, chicos, ya lo vieron. No la ejercen. Entonces, es como si hubiera una, ¿qué? Desinhibición. ¿Lo están viendo? A nivel del centro integrador, a nivel del área preóptica medial de la región preóptica del hipotálamo, hay una desinhibición. Entonces, al ocurrir esa desinhibición en esas vías eferentes, entonces, ¿yo qué voy a tener? Al tener la desinhibición, ¿verdad? Entonces, ahí es donde voy a tener que los vasos sanguíneos cutáneos van a entrar ¿en qué? Van a entrar ¿en qué? Voy a sudar, voy a tener taquicardia, va a aumentar la lipólisis en el tejido adiposo pardo, va a aumentar la liberación de adrenalina, y va a aumentar somáticamente sobre el músculo esquelético el temblor. También otras respuestas van a ser, que no están en la lámina, es que se van a liberar las hormonas tiroideas. ¿Y para qué se van a liberar las hormonas tiroideas? Para producir calor. Entonces, cuando produzco calor en mi cuerpo, ¿qué le pasa a mi temperatura corporal? Va a tender a aumentar y se va a volver a ajustar. ¿A qué valor? ¿A qué valor se va a volver a ajustar la temperatura? A 37, porque recuerden que el estímulo que estoy explicando es la sensación de frío. ¿Lo vieron? O sea que en realidad a nivel del hipotálamo, en realidad se inhiben las neuronas que inhiben a la descarga simpática, en pocas palabras. Por otra parte, ¿qué va a pasar si hay calor? Si hay calor, el día está caliente, lo detecta la fibra C, se va a la información a todas las estaciones de relevo
llega la información al núcleo preóptico mediano de la región preóptica del hipotálamo y entonces van a excitar, porque acuérdense que las neuronas verdes liberan glutamato, entonces se van a excitar las neuronas. ¿Qué neuronas se van a excitar? Las del área preóptica medial de la región preóptica del hipotálamo. Y cuando se excitan esas neuronas, entonces se va a inhibir la descarga simpático-adrenérgica, pero se va a dar la descarga simpático-colinérgica. Entonces viene la sudoración para perder calor, viene la vasodilatación porque se inhibió la descarga simpática, ¿verdad? Adrenérgica. Y entonces no voy a temblar, no se va a producir lipólisis. Y en las conductas complejas, o conductas voluntarias, cuando tengo calor me voy a empezar a quitar la ropa, me voy a poner ropa más fresca. Y eso es lo que va a suceder cuando hace calor. Siguiente slide, cigarrita, siguiente slide. O sea que básicamente en el hipotálamo es excitar a las que inhiben o inhibir a las que inhiben. ¿Cuándo inhibo a las que inhiben? Cuando hace frío. ¿Cuándo excito a las que inhiben? Cuando hace calor. Entonces aquí está lo mismo, lo mismo. Arrancamos ¿dónde? A la izquierda de la lámina. A la izquierda de la lámina, ¿qué dice? Temperatura corporal menor de 37. Entonces eso lo detectan los termorreceptores. La información va al hipotálamo, ¿lo vieron? Y el hipotálamo, mi centro hipotalámico está ¿a qué valor? 37. Pero como la temperatura informada es menor, como la temperatura, estoy en un cuarto frío, entonces se activan, ¿qué mecanismos se van a activar? Los que conservan calor, los que conservan calor. Entonces, voy a tener también las respuestas voluntarias. En las respuestas voluntarias también que voy a tener, voy a buscar ropa que me abrigue, voy a comer, el comer. Ustedes no se han dado cuenta que cuando hace frío usted le da por comer. Bueno, esa es una respuesta voluntaria al frío. Voy a empezar a moverme, voy a empezar a calentarme, ¿sí? Y voy a buscar fuentes de calor. Y entonces se va a dar la descarga simpática, ¿verdad? Y entonces en la descarga simpática voy a tener las hormonas tiroideas, ¿lo ven? Voy a tener las hormonas tiroideas para generar calor, voy a tener la descarga simpática, la vasoconstricción que conserva calor, voy a tener el tiriteo que genera calor, la piloerección. O sea que todos esos mecanismos me van a llevar ¿a qué? Me van a llevar ¿a qué? A que mi temperatura corporal estaba menor de 37, se iguale con la del hipotálamo, a 37. Por otra parte, en la parte roja arriba, ¿qué tengo en la parte roja arriba? Que si la temperatura informada es mayor de 37, 37,5, la corporal, 37,5, eso va a ir al hipotálamo que está en 37. ¿Y cuáles son las respuestas que se van a desencadenar? Entonces, se van a desencadenar que se inhibe la respuesta simpática y vasodilatación. Empieza la simpático-colinérgica, la glándula sudorípara sudo, y entonces, en las respuestas, ¿verdad?, voluntarias, me quito ropa, trato de no moverme. Usted ve que cuando usted tiene calor ni se mueve, trato de no moverme, trato de tomar alimentos fríos. Y todo eso es con el fin de que de bajar, porque estaba aumentada mi temperatura corporal. A ver, chicos, hasta ahí vamos bien. Y entonces a nivel del hipotálamo ya usted sabe lo que sucede. A nivel del hipotálamo lo que está sucediendo es que la respuesta de frío está, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? A ver, a nivel del hipotálamo. ¿Activando a las neuronas inhibitorias o inhibiendo a las neuronas inhibitorias? A ver, la respuesta de frío.
a nivel del hipotálamo. ¿Qué está haciendo? Que lo vimos en la lámina anterior. El ambiente está frío. Entonces, ¿qué está pasando a nivel del hipotálamo? Se inhiben a las inhibidoras. A ver. Se inhiben a las neuronas inhibidoras del área preóptica medial. Excelente, excelente. Y si hubiera calor, ¿qué está pasando? Si hubiera calor, ¿verdad? ¿Verdad? Ellas estarían actuando, las neuronas inhibitorias estarían inhibiendo. Muy bien, siguiente slide, cigarrita, siguiente slide. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora viene un punto aparte. ¿Qué significa que viene un punto aparte? Y eso fue lo que ustedes explicaron bastante bien el día de caso clínico de COVID que tenía fiebre. Cuando hay fiebre, entonces, ¿qué es lo que sucede? La infección, las toxinas, ¿verdad? Y los agentes patógenos con sus toxinas, ¿verdad? Van a ser fagocitados por los monocitos y macrófagos y se van a producir la famosa citocina, los pirógenos endógenos, que son ¿quiénes? La interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Y estos factores, que son los pirógenos endógenos, van a poder atravesar el endotelio del hipotálamo y allá en el hipotálamo se va a liberar prostaglandina E2, que a través del AMP cíclico va a incrementar el punto preestablecido de termorregulación. O sea, ya en el hipotálamo se va a incrementar y el punto de termorregulación ya no va a ser 37, sino que va a ser, ¿qué? ¿Cuál va a ser el punto? Póngale un número, va a ser 39, por ejemplo, va a ser 39, por ejemplo. Siguiente slide, cigarrita, siguiente slide. Y esto es lo que pasa, Les voy a dar unos minutos para que vean la lámina bien, de regulación de temperatura cuando hay fiebre, Miren la lámina, Miren la lámina. Ya la temperatura del centro de referencia hipotalámico no está en 37. Por todo lo de los pirógenos y la producción de prostaglandinas en el hipotálamo está en 39, la temperatura está en 39. La del centro de referencia hipotalámico. Entonces están viendo la lámina. Aumento brusco del punto de ajuste. ¿Cuánto está el punto de ajuste? 39. Entonces, jóvenes, si el punto de ajuste está en 39 ahora, en esas neuronas hipotalámicas, todo lo que está llegando es información de qué. ¿De qué será toda la información? ¿De que hace frío o hace calor? Si lo llevamos a lo que ya les había explicado, si lo llevamos. Ahora el termostato está en 39. Allá en el hipotálamo, en el centro integrador, ya no está 37. Todo lo que yo les expliqué hace unos instantes era con 37. Pero ahora está en 39. Entonces, es como si toda la información que llegara de la periferia es frío o calor. ¿Qué es la información que llega? A ver. Frío. Frío. A ver, chicos, entonces hacía frío, ¿verdad? Es como si sintiera frío. A ver, chicos, ¿están? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí están.
Entonces, la temperatura aquí en Fahrenheit es 103. Es 103 en la lámina. Entonces, miren el punto cero. En un punto cero, ¿verdad? Tengo mi temperatura en 37, ¿lo ven? Pero luego, al cabo de un tiempo, miren lo que sucede. ¿Quién aumenta primero? ¿Quién aumenta primero? Lo que aumenta primero es la temperatura corporal o la temperatura allá en el hipotálamo. ¿Quién aumenta primero? El hipotálamo. Excelente, la primera temperatura que aumenta por la presencia de prostaglandinas es el hipotálamo, pero el cuerpo está a un valor que se encuentra por debajo de 39. Entonces, ¿qué mecanismos se van a activar? Se van a activar, ¿qué mecanismos? Los mecanismos que conservan calor y producen calor. ¿Y cuáles son esos mecanismos? La descarga simpática, la liberación de hormonas tiroideas, el aumento de adrenalina. ¿Sí? Entonces voy a tener escalofrío, voy a tener vasoconstricción, voy a tener piloerección, secreción de adrenalina. Hay una sustancia que se llama tiritona que se libera cuando aumenta la temperatura corporal en la fiebre. Entonces, ¿qué le pasa progresivamente a la temperatura de mi cuerpo? ¿Qué le pasa progresivamente? ¿Comienza qué? ¿Comienza qué? A aumentar, que es la línea roja, es la línea roja. ¿Y hasta cuándo va a aumentar la temperatura de mi cuerpo? ¿Hasta cuándo va a aumentar? Fíjense en la lámina. ¿Hasta cuándo va a aumentar? ¿Hasta que qué? ¿Cuál es la del hipotálamo? Exactamente, criatura, que igual es la del hipotálamo. ¿Lo están viendo? Que igual es la del hipotálamo. Entonces, en la clínica, si hay vasoconstricción cuando el paciente tiene fiebre, piloerección, secreción de adrenalina, él trata de arroparse las conductas complejas. ¿Cómo me doy cuenta en la clínica que la temperatura va subiendo? El sujeto se va a ver pálido por la vasoconstricción cutánea, va a tener escalofrío. Entonces en la clínica siempre, mientras el sujeto esté pálido y tenga piloerección, entonces ahí es donde usted dice, la fiebre va subiendo. Claro que la fiebre va subiendo porque esos son los mecanismos que tienden a igualar la temperatura del cuerpo, que es la gráfica roja, con la temperatura del hipotálamo, que es la línea punteada negra en la lámina. ¿Lo ven? Entonces, a usted le dan el tratamiento apropiado. Si la fiebre fue por una enfermedad bacteriana y le dan los antibióticos, entonces, ¿qué va a pasar? Al darle los antibióticos desaparece la infección, desaparecen los pirógenos, disminuye la producción hipotalámica de prostaglandina. ¿Y qué le pasa entonces bruscamente a la temperatura del centro hipotalámico? Cae bruscamente, ¿lo vieron? Miren, crisis, ¿dónde está la crisis? La crisis es cuando ya los pirógenos se van del cuerpo. Ya los pirógenos se van del cuerpo y entonces automáticamente desciende a 37. Nuevamente mi temperatura hipotalámica. Pero en ese momento, ¿cómo está la temperatura de mi cuerpo? En ese momento la temperatura de mi cuerpo está todavía en 39. Entonces, ¿cómo es la temperatura del cuerpo? 39. Pero la del hipotálamo está ¿en qué? 37. Entonces, ¿qué mecanismos se van a activar? ¿Qué mecanismos? Los de pérdida de calor, los de pérdida de calor. Y entonces viene la vasodilatación, la sudoración. Y entonces va descendiendo la temperatura corporal hasta que llego a 37. ¿Lo ven? ¿Lo ven? O sea que lo que sucede en la fiebre, todo se desencadena en la fiebre. ¿Por qué? ¿Por qué desencadeno la fiebre? Porque se pierde el control hipotalámico en el valor de temperatura. La temperatura del hipotálamo por los pirógenos y la producción de prostaglandina se eleva el termostato a un valor mayor de 37. Entonces la fiebre comienza porque me tengo que ajustar ese valor y comienzan los mecanismos de la vasoconstricción, la piloerección. Y por eso que ustedes dicen, ay, pero la fiebre le está subiendo, le está subiendo.
Es que la fiebre va a subir hasta que llegue al valor al cual está seteado por las prostaglandinas el centro de temperatura del hipotálamo. Y la fiebre se va a ir cuando se vaya la infección y caiga entonces la temperatura de ese centro de referencia o termostato hipotalámico. A ver, chicos, pregunten cualquier cosa, pregunten porque esa ya era la última, ya es una clase corta, ¿lo vieron? Una clase corta. A ver, pregunten, a ver. Entonces, esta gráfica era la que tenían que explicar el día del COVID, pero debe ser que cuando yo hice la pregunta no fui suficientemente clara de que tenían que explicar la gráfica de regulación. Posiblemente yo cuando hice la pregunta no expliqué bien. Y lo que ustedes dijeron estuvo bien, porque sí hablaron de las prostaglandinas y de que se había reseteado el punto hipotalámico. Bien. A ver, pregunten. Cualquier duda me dicen. Ya la grabación. ¿Por qué la fiebre puede ser tan letal? Exacto, excelente. Esa es una excelente duda. ¿Por qué? Porque ¿qué resulta? La fiebre puede ser tan letal porque si de pronto se setea, usted no sabe esas prostaglandinas a qué valor van a setear el punto hipotalámico. ¿Y qué tal si lo están seteando a 41 grados? Entonces, si lo setearon a 41 grados, entonces yo voy a ir a ajustar esa temperatura corporal mía a 41 grados y acuérdense que hay muchas reacciones bioquímicas en mi cuerpo que no van a soportar esos 41 grados y acuérdense que muchas de esas reacciones bioquímicas son enzimas, las enzimas se van a empezar a desnaturalizar, ¿se acuerdan? Entonces, y en los niños pequeños, en los niños menores de 2 años, ese aumento de temperatura tan bruscamente me va a dar alteración de la excitabilidad neuronal y me va a provocar convulsiones en los niños menores de 2 años posiblemente. ¿Lo ven? Entonces, profesora, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es que hay que darle al sujeto los medicamentos que ahí ya prácticamente ya tienen un pie en el siguiente semestre, donde van a estudiar en farmacología cuáles son los antipiréticos que le van a dar al sujeto. ¿Lo ven? Mientras está subiendo la fiebre, yo tengo que tratar de bajar esa fiebre con medicamentos o con baños. El baño, hay muchos mitos del baño. Miren la lámina, hay muchos mitos del baño. Algunos dicen que hay que bañar al niño con agua helada, con agua fría helada, pero ¿por qué eso no debe ser? Miren la lámina, ¿por qué no debo bañar al niño si es niño o si yo soy adulto? Agua fría. ¿Por qué el agua fría no es conveniente? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué el baño no tiene que ser con agua fría? Él ya tiene un estímulo de frío, entonces si lo doy agua helada voy a disminuir aún más la temperatura. Excelente la respuesta, excelente, 1000 estrellas. Él ya tiene un estímulo que aparentemente es de frío, entonces acuérdense que ese frío le va a provocar más vasoconstricción, exacto. Y si tengo vasoconstricción, conservo calor. Entonces, ¿cómo debe ser la temperatura? La temperatura debe ser del agua del baño un poco tibia. Debe ser agua tibia. Con agua tibiecita es que debo bañar al niño. ¿Lo ven? A ver, ¿qué otra duda hay? Una duda, profe. ¿La lipólisis en clima frío es nada más a nivel de la grasa parda o también en adipocitos normales? A ver, sí, ahí hay una buena duda de la grasa parda, sí, pero háblenme un poquito más alto que casi no la oigo, hija, dele. ¿Ahora sí? Ahora sí, dele, con energía. Ok.
Ajá, mi duda era que si en clima frío la lipólisis nada más es a nivel de la grasa parda o en adipocitos normales también. Excelente, excelente duda. Por el frío, se activa es la lipólisis en la grasa parda, Y por adrenalina se activa en el adipocito tejido adiposo blanco la lipólisis por adrenalina. Pero entonces tenemos que recordar que el mecanismo de regulación de temperatura por la grasa parda es más que nada en los niños recién nacidos que tienen mayor cantidad de grasa parda. O sea que nosotros, ya adultos, no tenemos tanta grasa parda. Investigaciones recientes demuestran que sí tenemos. Entonces, el aumento de la lipólisis sería en la grasa parda, pero también por adrenalina en el tejido adiposo blanco. Pero ¿a quién le va a funcionar más la regulación de temperatura por la lipólisis en la grasa parda? Al recién nacido, que tiene más grasa parda que nosotros. Esa es una muy buena duda, ¿sí? O sea que en conclusión final, sí, es en la grasa parda que más que nada va a ser en los recién nacidos, que tienen más grasa parda. Y en nosotros que estamos más adultos, que tenemos mucho menos grasa parda, el aumento de la lipólisis va a ser en el tejido blanco por adrenalina, ¿sí? En el tejido adiposo blanco. Buena duda, buena duda. A ver, ¿qué otra duda hay? Profesora, Diga. ¿por qué en la diapositiva número 2 La decía número que 2, vamos para la número 2. A ver, cigarrita, estás ahí, vamos para la número 2. no, la siguiente, La siguiente. Esa que hay que analizarla. Yo se las dije sencillita, diga, pero explique. ¿por qué a estímulos de calor o de frío me sale que da taquicardia? Abajo, al final, abajo en corazón. Sí, exacto. Sí, ¿por estímulos de qué? ¿Por estímulos de qué? De frío. Pero también sale en calor que me da taquicardia, entonces no sabía por qué. Excelente duda. Les voy a mandar el artículo. O sea, yo le acabo de mandar a Cigarrista, es nada más el PPT, pero ahora les voy a mandar el artículo desde donde salió esta figura. ¿Y qué dice el artículo? Que no se sabe, eso mismo lo que usted está preguntando. El mismo artículo dice que no se sabe por qué da taquicardia en esa condición. Excelente duda. El mismo artículo lo dice, que eso está bajo investigación. Excelente duda. Le voy a explicar ahora el artículo a Cigarrista. Muy bien. ¿Qué otra duda hay? Acá me preguntan en el chat, ya sé mirar en el chat, que por qué en los hospitales utilizan agua fría. Es una práctica, los hospitales, es una práctica común utilizar agua fría. Y está mal. Desde el punto de vista fisiológico está mal. ¿Por qué? Porque le pueden subir más la temperatura al niño. Por eso es que esta clase de la fiebre se la damos a todos los de la carrera de medicina, tecnología médica, todas las carreras para eliminar esa práctica. Se ha ido disminuyendo, pero todavía lo hacen. Les voy a decir la única condición para bañar a un sujeto con agua fría es que lo meten hasta en una tina con hielo, es en otra condición de regulación de temperatura que se pierde, que es en lo que se llama golpe de calor. Esa es la única condición en la cual al sujeto hay que bañarlo, en agua fría, en el golpe de calor. ¿Qué pasa en el golpe de calor? Ustedes lo saben, yo creo, porque han visto los casos, que son fatales, ¿no? Aquel futbolista que estaba haciendo ejercicio
o jugando en un día muy caliente y muy húmedo. Entonces, si el día está muy caliente y muy húmedo, prácticamente no se pierde calor por la vasodilatación, la sudoración, sino que más bien se gana calor del ambiente. Entonces, hay golpe de calor, fallan los mecanismos de regulación de temperatura, falla la sudoración, entonces tengo el famoso golpe de calor, entonces ahí sí el tratamiento de sumergir al sujeto en agua fría. También hay golpe de calor en aquel sujeto que todavía se ven, o sea, ustedes ven que hay cosas que no se deben ver, pero se ven, aquel sujeto que sale a hacer ejercicio todo forrado. Eso que se van a hacer ejercicio todo forrado al mediodía. Al mediodía todo forrado con un buzo de color negro que ustedes saben cómo es, ¿verdad? La absorción del calor por el color negro se va forradito, todo forradito de que para sudar más y entonces se provoca también un golpe de calor. Cuidadito con eso, por eso es que hay que hacer ejercicio con ropas livianas. Y cuando la temperatura ambiental no está tan caliente, tempranito en la mañana, 5 o 6 de la mañana, o en la tardecita, 5 o 6 de la tarde. ¿Qué otra duda hay? A ver. A ver, ¿qué otra duda hay? Bien. Pero entonces, cigarrista, a ver, para estar clara yo, aquí se conectaron a algunos del 5.1 y otros del 5.2. Sí, Ah, ok. ahí de, Ahí ajá, de los dos. claro. Porque Ujú. yo pensé que hoy iba a haber nada más al 5.1, pero después Eric me dijo que usted iba a coordinar. Está bien, está bien. Entonces quiere decir que con estos, con esto damos por terminado pues el curso. Profesora, ya el curso se terminó. Bueno, sí, pero no habíamos dado esta clase. Ya nos pusieron la nota en la web. Revisen por si hay errores. Ya las notas están en la web, están apareciendo